Buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de lecturas críticas del Colegio Abierto de Filosofía. No estamos con nuestro moderador habitual, Enrique Fernández García, porque tuvo unos percances, pero le mandamos el mejor de los saludos desde aquí, desde el Colegio Abierto de Filosofía. Estamos con Andrés Canseco, Mario Mercado, Yelo Jaguar y Marco Antonio del Río, como siempre. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, querido Einar, Mario, Gelo, Marco Antonio. Un gusto estar aquí nuevamente hoy para hablar esta ocasión acerca de una obra de Aristóteles y por supuesto un saludo a todas las personas que nos están viendo tanto en vivo como las que nos ven posteriormente a través de los otros canales y nos escuchan también a través de Spotify. Pues una maravilla ahí, como dijo Andrés Canseco, hablaremos de un tema muy pertinente, Aristóteles, el discípulo de Platón. Mario, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Buenas noches, Einar, Andrés, Hello, profesor Marco Antonio del Río. Y bueno, un saludo también cordial a todas las personas que nos oyen en este miércoles para de repente hacer algunos análisis sobre una de las obras probablemente más leídas que tiene Aristóteles, ¿no? El caso de la Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea. Pues así como lo decía Mario Mercado, nos destinaremos este par de horas, esperemos que sean fructíferas para todos ustedes, para reflexionar sobre Aristóteles. Yelo, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Einar, Andrés, profe, Mario? Ahí, sereno, ha leído Yelo seguramente todo el libro de Aristóteles ahí para hacer con la serenidad una virtud. Marco Antonio, ¿cómo anda? Bueno, buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes y bueno, adelante con el diálogo, digo. Comencemos con el diálogo. Tenemos claro que Aristóteles es un peso pesado de la filosofía, tan igual como Platón, su maestro directo de este estagirita, que sistematizó una gran cantidad de propuestas. Evidentemente, la noche de hoy nos conlleva a reflexionar sobre un tema prudente. ¿Qué es la felicidad y cómo llegamos a ella? Aristóteles en este libro pues nos planteará una serie de alternativas para que nosotros podamos encaminar nuestro correcto vivir. En ese sentido, pues Andrés Canseco nos dará algunas visiones preliminares sobre el libro de Aristóteles. Andrés. Muchas gracias, querido Einar. Sí, efectivamente, siguiendo un poco lo que decías, esta idea de la continuidad en el ciclo que tenemos de lecturas críticas, hemos pasado de una obra de Platón sobre Sócrates y ahora nos toca ir por Aristóteles. Y claro, acá hay algo muy interesante, probablemente para hacerlo como comentario, ¿no? Aristóteles va a tener diferencias con Platón. Si bien es cierto, vamos a encontrar mucho de ese aire, un poco también el estilo, pero las reflexiones que va a tener acerca de muchos temas, tanto éticos, más aún de carácter metafísico, que seguramente en algún momento también o en otra charla lo conversaremos, hay una idea también de renovación. Claro, y así como Platón tenía la academia, Aristóteles tiene el liceo, entonces hay un hilo de continuidad, pero también con muchas características propias. Y en el caso ya de la obra que nos ocupa, que es la Ética Nicómaco, un apunte preliminar. Cuando yo estudiaba en Colegio de Filosofía, una de las primeras obras que nos hicieron leer, aparte de la apología que ya comentamos, fue la famosa Ética para Amador de Fernando Savater. Es el libro que el español le escribe a su hijo, donde hay todas esas reflexiones sobre Bebito Grillo y demás. Claro, y lo primero que uno se preguntaba ahí, ¿qué es la ética? Porque uno cuando es bastante joven piensa en la ética sobre todo como una cuestión relacionada a la profesión, ¿no? Es la ética del médico, la ética del abogado, lo escucha ahí como de rebote, ¿no? Pero no asienta todavía a una edad adolescente la idea de la ética, ¿no? Entonces, parte de ahí un poco ese acercamiento a ese concepto y luego ya, años después, obviamente, uno tiene la oportunidad de entrar a este libro de de Aristóteles.
que arranca con este tema que un poquito mencionábamos, ¿no? La idea del bien y de la felicidad. De hecho, así se llama el libro primero, la teoría del bien y de la felicidad. Dos conceptos que son pilares dentro de la filosofía, tanto es así que hasta hoy, en este siglo XXI, en esta era tecnológica, a través de este live, estamos comentándolos, así como lo hacían estos griegos en sus plazas hace muchos siglos. Pero así como son conceptos importantes y pilares dentro de nuestras reflexiones, vale la pena también pensar por qué son así y cómo pensaban, en este caso Aristóteles, sobre estos conceptos. La idea del bien, por ejemplo, ese destino o ese objeto, ese fin al que deberían apuntar todas las acciones del hombre. Resaltamos aquí la idea de la virtud, por eso como tal, ¿no? La idea de cómo nuestras acciones deberían tender al bien. Hecho no casual va a ser que también esto sea retomado muchos siglos después por Santo Tomás, del que también tuvimos una oportunidad de conversar en esta semana en otro espacio. Y así es como arranca inclusive el libro. Dice, todas las artes, las indagaciones, las cosas que hace el hombre tienen al parecer puesto en la mira el bien. Entonces lo primero que uno se pregunta es, ok, si hay este bien y si estamos orientados a ese bien, ¿qué onda con el mal? ¿De dónde viene? ¿Cómo aparece y qué hacer con él? Aquí es donde aparece el tema de la ética, ¿no? Y aprender a manejar este comportamiento virtuoso y cómo dirigirlo hacia ese bien. Hecho no menor, también, ojo con este bien, porque la idea del bien y del bien común, cosa que también va a ser tratada por Santo Tomás y mucho más luego en la filosofía política posterior, no es algo tan fácil de definir. Y el otro concepto, como para cerrar esta introducción, que está en el libro primero, es el de la felicidad. Por supuesto, es otro tema que también, si alguien le preguntan, bueno, la gran cantidad de mortales le preguntan, ¿qué quieres? Ser feliz. Ahora, ¿cómo soy feliz? Otra historia. ¿Qué te lleva a la felicidad? Otra historia. Y ahí tendremos después, previo a Aristóteles y posterior a Aristóteles, obviamente, muchas ideas y muchas escuelas que nos van a hablar de lo material, que no estaría por ese lado, la búsqueda del placer, los epicúreos, bueno, toda esa cosa que ya conocemos y que seguramente en algún momento también tendremos oportunidad de conversar. Pero en sí esta idea de felicidad que maneja Aristóteles, unida a la idea de un fin supremo, como titula en realidad el capítulo 2, el mismo Aristóteles, tiene que ver sobre cómo, dónde la colocamos. La colocamos en las cosas visibles, la colocamos en el dinero, en las monedas, lo colocamos en un plano diferente. Ojo también que eso es importante, porque esta teoría dualista de las ideas y las cosas de la que tanto hablaba Platón no es la misma que maneja Aristóteles. Deja de una manera diferente. Hay una manera en la que estas están, no quiero decir pegadas, pero tampoco es así, ni unidas, sino que son indivisibles. Por eso también, y aprovecho para mencionar la idea de que Santo Tomás luego en la Edad Media toma esto, a diferencia de San Agustín, que él dividía, si recuerdan esta idea de la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Bueno, para Santo Tomás no, porque retoma esta idea aristotélica de que la felicidad y el bien hay que lidiarlos también aquí en la tierra. Entonces no es que se puede dividir todo. Entonces, como pueden ver en esta introducción que breve que se trata de hacer, primero nos encontramos con un pensador que tiene la valentía de no seguir así a pie puntillas lo que decía el maestro, y además con una trascendencia que va a ser muy fuerte, un poco, no digo archivado después, todos sabemos el contexto medieval, pero que luego en la segunda parte de la Edad Media con la escolástica va a ser impresionante y que hasta hoy, pudiendo no estar de acuerdo no solo con la escolástica, sino con algunas cosas aristotélicas, libros como la ética, la metafísica y otros más que tiene Aristóteles demuestran que es nomás muy importante revisarlo de vez en cuando. Y a diferencia de lo que se puede creer, no es, bueno, al menos la ética, Nicómaco no es un libro complicado ni rebuscado, es un libro que se puede con un poco de atención y con algunas puntualizaciones leer tranquilamente. Eso sería lo que quería comentar en un inicio. Muchas gracias, Andrés. Y claro, es interesante, Andrés, porque se fue por las influencias que causó este gran libro de Aristóteles, desde el punto de vista contemporáneo, con Sabater, como con los principales constructores de lo que hoy conocemos como el mundo cristiano, San Agustín, Santo Tomás, entre muchos otros. Recordemos también que la influencia de Aristóteles pues trascendió épocas y no fue hasta la época del Renacimiento cuando se le señaló los errores
Podríamos decir en este caso, Mario Mercado, pues esa relación de la ética, del bien, de los dolores, del placer, por ejemplo, que nos va a señalar Aristóteles como un camino para la rectitud y la virtud. Mario. Perfecto. Muy bien planteado, Einar. A mí lo que, digamos, resalto como manera introductoria es que Aristóteles, en este caso, este libro, esta obra Ética Nicómaco, como bien resalta Marta Nussbaum, y plantea que Aristóteles no se plantea una pregunta sobre el deber ser, es decir, yo como persona, como ciudadano, como hombre, como mujer, ¿qué tengo que hacer para llevar una vida justa o correcta? Sino más bien se plantea la pregunta, ¿cómo puedo vivir bien? Es decir, ¿cómo puedo ser un hombre bueno, o en todo caso una mujer buena, o un ciudadano bueno? Y lo planteo desde el punto de vista, eh, no diciendo un buen hombre, sino un hombre bueno. Es decir, el sujeto primero tiene que ser, digamos, tiene que estar eh, antes que el adjetivo. ¿Por qué? Porque a veces cuando se parte, me parece, y esto aquí es de repente un desarrollo personal que seguramente viene con otras lecturas, cuando se cree que alguien es bueno primero que hombre, bueno, ahí tenemos inicialmente, me parece, un pequeño error. ¿Por qué? Porque antes de ser bueno, primero somos hombres, somos mujeres, somos ciudadanos, y después podemos ser ciudadanos buenos o ciudadanos malos, o hombres buenos o mujeres malas, o hombres malos y mujeres buenas. En todo caso, me parece que es pertinente hacer esa relación que por lo menos en la obra de Aristóteles, si bien no se detalla de esa forma, sí se plantea tener una vida buena, ¿no? Porque, vuelvo al punto anterior, vida me parece que es vivir, me parece que es primero antes de ser bueno o malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Aristóteles, como decía Andrés, no toma de manera al pie de la letra lo que le dice su gran maestro, porque es excepcional, o las personas que tuvieron a Platón de maestro seguramente es algo excepcional desde todo punto de vista para todos los que hemos leído sus diálogos, y era seguramente dadas las condiciones materiales, el conocimiento que había en la época, probablemente era hasta muy fácil de fanatizarse con esas ideas, esos hermosos diálogos y esos puntos de vista extraordinarios que tuvo en su día Platón, a partir de la enseñanza de Sócrates. Sin embargo, como muy bien apuntaba Andrés, Aristóteles lo que hace es analizar aquello. Obviamente tiene una especie de teoría del conocimiento muy diferente, tanto que en uno de los momentos, en el mismo libro de Ética, a Nicómaco, hace una refutación a su maestro, ¿no? Sobre algunos conceptos, por ejemplo, como el bien en sí mismo. Es decir, el bien en sí mismo es simplemente es una única idea o pueden ser varias ideas. Eso varía dependiendo de la naturaleza o también tiene que ver con la costumbre, los hábitos, la cultura. Y ese desarrollo que tiene que ver también con una noción empírica, es decir, no solamente con concepciones teóricas, ideales, sino también con lo que sucede a su alrededor, hace que la obra de Aristóteles también sea fundamental para otro tipo de conocimientos que vendrán después, como el caso muy bien planteaba la escolástica de Tomás de Aquino en su momento. Entonces, si bien la obra toca distintos tópicos, es bueno mencionar que cada tópico que va tocando tiene, digamos, o trata a Aristóteles de hacer una consecuencia lógica, ¿no? Es decir, en principio, hablar sobre qué es la felicidad, sobre qué es las virtudes, sobre un análisis para qué sirven las virtudes, qué es lo justo, lo injusto, y evidentemente terminar con diálogos sobre
la felicidad, una felicidad, si se quiere, absoluta a partir de cierta contemplación. No deja, obviamente, de ser una parte fundamental en este análisis el tema de los placeres para tener una vida feliz, el tema de la política como una relación con otros ciudadanos a partir de establecimientos de normativas legales y morales, ¿no? Pero también con una felicidad a partir de cierto espacio de ocio, de cierto espacio de tiempo personal para dedicarse a reflexionar sobre tanto conceptos tan importantes como la justicia, la amistad, la felicidad, pero al mismo tiempo sobre las vivencias y, bueno, la moral de ese momento en ese punto y ubicación particular bajo ese contexto histórico. Entonces, es una obra de cierta forma muy bien elaborada para el contexto de su momento y evidentemente lo que hace es básicamente trata de ser una especie de tratado para, de cierta manera, ayudar a las personas a tener una vida mejor, una vida buena, ¿no? Ese sería mi primer aporte inicial y bueno, ya posteriormente seguramente iremos ya tocando algunas cuestiones más específicas, ¿no? Es interesante la opinión de Marco Antonio en el sentido de que antes de ser hombres, o en todo caso antes de ser buenos, somos hombres, lo cual Yelo evidentemente nos puede permitir a reflexionar sobre un punto interesante que también Aristóteles lo menciona bastante, no en este libro, evidente, aunque de manera muy concisa, pero sí en otro, sobre la política, en el sentido del zoopoliticón, de ese animal político que tiene que hacer un acto, pero un acto bueno para todos, como individuo y para el resto. Acá podríamos apuntar muchas cosas críticas evidentes que Marco Antonio y Andrés ya lo han señalado, pero Yelo, ¿cuál sería, por tanto, esa reflexión de una virtud, pero en relación a la política? A mí me llama mucho la atención. Aristóteles debe ser de los filósofos que más aprecio desde su obra, por la sencillez con la que escribe, la profundidad que tienen sus textos. Y tocando el tema específico que vos me decías de la política, hay una parte en la cual Aristóteles dice, nosotros podemos hacer el bien, pero no necesariamente pensando en la otra persona como el último fin, sino nosotros mediante el amor propio, mediante el trabajo de nuestras virtudes, estamos haciéndole un bien al prójimo. Entonces, me parece que es muy importante analizar desde esa perspectiva, porque además coloca la razón como la vía para determinar qué acción es más virtuosa que otra, en el entendido de que no todo es teórico para Aristóteles, de esto es extremadamente malo, esto es extremadamente bueno, sino él dice hay que analizar los contextos y hay que analizar las situaciones y pues la razón será nuestra guía. Y bien lo señalaba Mario, a través del empirismo, a través de la razón y a través del descubrimiento y el análisis de las situaciones en específico, llegamos a una conclusión, por supuesto, racional, hago mucho énfasis, para poder determinar cómo nosotros, a través del trabajo en en nuestra misma persona, en nuestras virtudes, podemos llegar a través de la política a ser un bien y un ejemplo para el prójimo. Me parece que es la parte más importante, por lo menos para mí en lo personal. Ser un ejemplo, subrayaba Yelo, ser un ejemplo uno, pero luego eso, claro, será expansivo para el resto. Sin embargo, Marco Antonio, podemos poner en lo largo de la historia de la humanidad, que han habido muy malos ejemplos en términos políticos. Ya Hannah Arendt, por ejemplo, con Eichmann en Jerusalén, nos señalará esa banalidad del mal y de cómo al final de cuentas ese Eichmann se justificaba porque el poderoso de arriba, el líder de turno, pues le había comandado algo. En este sentido, pues me parece interesante señalar eso
Y más que todo, por el término de hacer el bien para los otros, ese bien colectivo. Marco Antonio, ¿cómo podemos entender estos dos panoramas? Bueno, a ver, lo primero que hay que señalar es que Aristóteles tiene una visión muy clara, o sea, para él muy nítida, del carácter social del ser humano, ¿no? La famosa frase que aparece al principio de la política, de que el hombre es un son politicón, o sea, que se suele traducir como es un animal político, pero también se suele traducir como un animal social. En todo caso, la idea es que el individuo esté inserto en una comunidad, en un grupo humano. Llámese. Ahora, considerando la época, considerando que estamos hablando de la Grecia de las pequeñas ciudades-estado, en realidad no está pensando en el Estado moderno, ¿no? En estas grandes construcciones que tenemos ahora y que han fraccionado el mundo en territorios para cada uno de ellos, sino más bien en espacios pequeños donde un grupo humano está sentado y lleva adelante su vida en comunidad. O sea, probablemente la acepción más adecuada sería que es el individuo dentro del grupo humano que lo cobija, o sea, podría ser la etnia, la tribu, ¿no? Una comunidad, pero que no tiene la desmesura de las grandes sociedades modernas, de millones de personas, no, estamos hablando de comunidades muy pequeñas. Entonces, lo que Aristóteles va a subrayar es que el individuo vive en esa comunidad, es un animal social, es parte de esa comunidad, y a Aristóteles le es muy difícil imaginar al individuo fuera de esa comunidad, ¿no? Ahora, la pregunta es si realmente en esto Aristóteles tiene razón, ¿no? Porque probablemente hay personas que piensan que el individuo puede vivir digamos, de manera solitaria, individual, ¿no? O sea, la idea del individuo como una unidad casi atómica de la sociedad, ¿no? Pero claro, Aristóteles no comparte esa concepción y eso yo creo que es pertinente en función de la época en la que vivía, donde la sobrevivencia del individuo depende de la sobrevivencia de la colectividad, ¿no? O sea, el individuo en esos tiempos, ¿no? Incluso en sociedades más tribales, más dependientes del ámbito de la naturaleza, o sea, ¿no? Solo no puede sobrevivir. Probablemente hoy tampoco, ¿no? Otra cosa es que nosotros ya los seres humanos hemos llegado a crear estructuras de convivencia que prácticamente han hecho retroceder el mundo natural, ¿no? Pero entonces, pues, perfectamente, muchos de nosotros, por ejemplo, no viven en el campo, no conocemos cómo se dan los procesos de la vida natural, etc. Pero en esos tiempos eso era más limitado. Entonces, el individuo, o sea, las personas, con nombre y apellido, por decirlo así, ¿no? Eran muy conscientes de su dependencia en términos de sobrevivencia del grupo. Entonces, Aristóteles subraya eso, ¿no? La persona, el individuo, solo puede existir. Y además, no nos olvidemos que subraya y dice, un individuo, o sea, una persona que pudiera vivir al margen de la sociedad, sería una bestia o un dios, pero no sería humano. Entonces, en ese sentido, la ética está inserta dentro de la política, ¿no? O sea, no hay una división como la que nosotros solíamos hacer. Una cosa es la ética, que tiene que ver con el comportamiento individual, y otra cosa es la política, que tiene que ver ya con el conjunto. No, o sea, para Aristóteles, la ética es parte de la política. Es más, los lineamientos fundamentales de la conducta de la persona vienen desde la comunidad. Y en esto Aristóteles pues sigue la tradición profundamente socrática, ¿no? O sea, la idea, ¿no? Hay una perfecta sintonía, en mi opinión, entre las ideas de Aristóteles y de Sócrates. Recordemos que Sócrates, no se imagina la vida fuera de su comunidad, de su pueblo, de su Atenas querida, y acepta, antes de ir al ostracismo, ¿no? Irse a vivir a otro lado, acepta tomar el veneno, ¿no? Y además que en la famosa Apología de Sócrates, él dice claramente que él considera que ha contribuido a la sociedad en la que vivía, a la Atenas de su época, precisamente porque trataba con sus interrogantes, con sus cuestionamientos, con su actividad cotidiana, de que las personas pensaran en términos de sí mismos
en términos de cómo ser mejores personas. Entonces, aquí tenemos, esta es la sintonía entre Sócrates y Aristóteles, la idea de que si se logra, ¿no?, a partir de una educación moral, de que las personas aspiren a ser mejores personas, evidentemente estos individuos, estas personas van a ser factores muy positivos dentro de su comunidad. O sea, buenas personas van a significar buenos ciudadanos, y buenos ciudadanos permiten un perfeccionamiento, digamos, de las instituciones del Estado. Entonces, en ese sentido, hay una coherencia bastante fuerte en el asunto, ¿no? Ahora, de todos modos, podría plantearse el tema del buen ciudadano, de la buena persona, que ya anteriormente se mencionó. Bueno, ahí está lo maravilloso del texto de Aristóteles, que es una construcción conceptual, ¿no?, muy rica en los detalles y, en mi opinión, muy consistente. Por supuesto, en algunos momentos Aristóteles dice, no me voy a ocupar de definir la virtud, pero llega un momento en que dice, bueno, tengo que definir la virtud. O sea, a veces hay ese tipo de elementos dentro del texto, ¿no?, que estamos tratando, pero, digamos, en todo caso, es un texto fascinante. Y es fascinante, además, para concluir esta primera intervención por algo, nosotros normalmente hoy, cuando hablamos de problemas de moral, qué sé yo, tenemos que en la prensa sale alguna noticia escabrosa relacionada con un asesinato, una violación, qué sé yo, una cosa de esas que lastiman la sensibilidad social. Entonces, normalmente aparece gente bien intencionada, ¿no?, que dice, bueno, lo que pasa es que falta educación en valores. O sea, que vivimos en tiempos donde la idea de la conducta moral de las personas se asocia a la idea de valores. Ahora bien, frente a ese enfoque que es dominante, digamos, dentro de la retórica habitual sobre la moral en nuestra sociedad, fíjense que Aristóteles no habla de valores, habla de virtudes, y a las virtudes se contraponen los vicios. Entonces, y para poder definir esto, las virtudes y los vicios, Aristóteles hace algo que, si nos ponemos a pensar, o sea, por más que esté repetido más de 2000 años, no deja de ser genial. Pensar el tema de la moral, no en términos binarios, ¿no? O sea, por decir valentía, cobardía. No, él lo hace en términos, digamos, de tres elementos, ¿no? Y ahí es donde saca esta cuestión maravillosa de el por exceso y el por defecto, y entre ellos el término medio. Y la virtud es la capacidad de pensar en términos en esos términos, o sea, en términos, valga la redundancia, del término medio. Y el ejemplo que da es precioso, ¿no? Por defecto la cobardía, por exceso la temeridad, y el justo medio, el término medio, el justo medio, y ahí es donde se va perfeccionando la virtud, va a aparecer la virtud, ¿no? La valentía. La valentía como virtud frente a los dos extremos, uno por defecto y otro por exceso, ¿no? Cobardía por defecto, temeridad, ¿no?, un arrojo desenfrenado y irresponsable por el otro, ¿no? Y lo interesante es que varias de las digamos, las normas morales o los principios morales o conductas morales que nosotros consideramos positivos, los valora en ese esquema tripartito. Entonces, como les decía, a mí me parece que para leer a Aristóteles resulta interesante, primero porque nos saca de esta idea de pensar la moral en términos de valores, nos lleva a hablar de vicios y virtudes, con otros elementos adicionales más, una interesantísima reflexión que ya se ha tocado en algún momento sobre la naturaleza de la felicidad, ¿no? Por lo cual hasta podemos relacionar este tema de la felicidad en Aristóteles con las ideas de la felicidad de este famoso psicólogo que acaba de fallecer, don Daniel Kahneman, ¿no? Pero y ese es un primer elemento. Y el otro elemento, esta idea de pensar la cuestión de los valores morales en términos, digamos, no de binarios, ¿no?, de uno u otro, ¿no?, sino en términos, digamos, de tres elementos, donde el del centro, que además, aquí hay algo que es muy importante, la idea en esta cuestión del justo medio, del que habla Aristóteles, es un justo medio según el individuo, o sea, según la persona, según las circunstancias, ¿no? O sea, Aristóteles no construye un sistema de reflexión ética, ¿no?, planteando cosas absolutas, sino que es muy consciente, ¿no?, de que lo que es lo correcto, la buena conducta va a depender mucho de las circunstancias
y del propio individuo, ¿no? O sea, de cómo lo plantea el propio individuo. Para empezar, me parece que me voy a quedar ahí. Es particularmente interesante lo que nos presenta Marco Antonio en el sentido estricto del individuo y cómo este individuo se comporta dentro de la sociedad. Y claro, Aristóteles, por si bien es un hombre de su época, siglo V, en donde escribió estas reflexiones, pues es muy contemporáneo también a nosotros porque lo seguimos tratando. Andrés, recordarás, por ejemplo, el libro publicado por Bertrand Russell, 1949, que su título ya es de todo hermoso, Autoridad e Individuo, en donde en una de sus primeras páginas, por ejemplo, al inicio, ya Bertrand Russell nos dice sobre este deber que nos subrayaba también Marco Antonio y también Mario. Y en este sentido, claro, tenemos ese deber del individuo de ser buenos ciudadanos, en el sentido, claro, de que todos quisiéramos que todos cumpliéramos pues las leyes, las órdenes, lo virtuoso, y luego entraremos a la educación. Pero subrayo lo de Bertrand Russell. Bertrand Russell diría que tenemos cierta envidia por la forma en la cual los hormigueros y las colmenas, por ejemplo, se han desarrollado, en donde ninguno, por ejemplo, sobresalta a las acciones que se han concordado entre pares. Sin embargo, dentro de esas sociedades, pues no existirán poetas, no existirán artistas o, en nuestro caso, no existirán filósofos. Andrés. Ahora sí. Sí, a ver, es que es este tema que un poquito ya lo mencionaba Marco Antonio, el tema del estudio de Aristóteles dentro de su grupo, de la sociedad y demás, es muy interesante. Y claro, y tocas este asunto de lo que menciona Bertrand Russell, justamente lo buscaba mientras lo mencionabas, de autoridad de individuo, y además que también, por si acaso, se ocupó de ese tema también Bertrand Russell, con la conquista de la felicidad, valga la referencia también. Entonces, en el sentido de que inclusive para Aristóteles, en las páginas de Ética a Nicómaco, no solamente basta con pensar en el individuo, pero tampoco en ese despliegue completo de la sociedad, que sí es importante, pero hay una parte breve también, donde se ocupa de los cercanos. Y lo menciono porque esto es una de las cosas más trascendentales para nosotros como humanos, ¿no? Hay una parte en la que dedica a la familia y a los hijos y a los amigos, titula él, ¿no? Ese círculo cercano, ese círculo próximo, en el que la felicidad o las angustias de esas personas también nos afectan, y sobre cómo la relación con ellos también es algo que puede detonar o no nuestra felicidad, o su contrario, la infelicidad. Mencionaba también muy bien Marco Antonio el asunto de esa valoración, no en un esquema de positivo negativo, de virtud y de lo bueno, de las cosas que puede llevarnos a la virtud. El ejemplo que ponía, por ejemplo, de la valentía y muchos otros que podemos nosotros trazar hoy en día, sobre todo cuando en la sociedad, esta sociedad hiperintercomunicada, parece que nos quiere hacer oscilar entre el exceso, entre la extrema izquierda a la extrema derecha, por poner un ejemplo simplón, pero bueno, válido, o entre la negación de algo o la exageración del otro. Entonces, resulta que lo que nos dice Aristóteles de hace más de 2000 años está más vigente que nunca. Y no por y que no se confunda, ¿no? Porque suele confundirse también con que se instrumentaliza esto del justo medio, ¿no? Es que lo que pasa es que estar bien con unos y otros no. No consiste en eso. Tiene que ver con una idea más de templanza, de mesura, de que justamente estos extremos, hoy en día, si queremos hacer una interpretación contemporánea, no nos lleven a un fanatismo de cualquier otro, no nos acaben, no acaben volviéndonos sus esclavos de alguna manera. Entonces, eso también lo podemos aplicar, por supuesto, para una ética en la política, obviamente, lo mencionaba hace rato, pero también para nuestra vida común, para nuestra vida en sociedad, para nuestra vida con la familia, con los amigos, como decía Aristóteles. Esta construcción de la virtud, o mejor dicho, esta búsqueda del ser virtuoso,
es algo a lo que buscar, porque claro, si nosotros nos quedamos, posiblemente sea una debilidad hoy pensar en un ser virtuoso y inmediatamente pensamos en algo religioso o en algo ultra espiritual, hasta medio hiposo y hippie por ahí. No es así. La virtud es otra cosa, es la construcción de nuestros actos. Obviamente se puede alcanzar a través de la razón, a través del pensamiento, pero al final está en nuestros actos y en cómo nos relacionamos en cómo relacionamos a los otros con nuestros actos. Entonces, esa idea es muy importante. Es lo que Aristóteles llama ejecutar actos de virtud, que decirlo de alguna manera, poniendo en práctica esa idea de virtuosa. Por ejemplo, luego, entre otras cosas, en el libro que nos cita esta noche, se va a hablar de la templanza. Otra cosa que también va a ser retomada por el cristianismo siglos después. Entonces, hay una relación. A ver, uno puede tener muchas observaciones, pero si algo hay que reconocer también a estos, no solo a Santo Tomás, sino a muchos pensadores y teólogos, es que han sabido tomar elementos de este orden, sin caer necesariamente en el misticismo, ¿no? Lo decías también, cómo es que este asunto de la sociedad, como el ser humano podría anhelar un mundo feliz, un mundo en el que sus virtudes se puedan desplegar, ¿no? O sea, ahorita nos sonaría chocante, ¿no? Porque lo primero que hacemos, salimos a la calle, vemos el tráfico, vemos que una motocicleta se nos mete por un costado, vemos que el otro no respeta las señales. Entonces, lo primero que se pregunta es, ¿cómo puedo yo ser virtuoso? ¿O cómo puedo buscar la virtud en un mundo como este? Y seguramente los problemas hoy son, no sé si más, porque de repente hemos solucionado como humanidad muchos problemas que antes que se tenía en el tiempo de Aristóteles, de salud, de hambre, de pobreza, pero son otros. Entonces también vale también como ejercicio filosófico, porque practicar la virtud, buscar y practicar la virtud, seguirá siendo un ejercicio que, como dice Aristóteles en el texto que nos convoca hasta hoy, no es algo sencillo y que no puede quedar solamente en palabras, sino un acto de ejecutarse. Evidentemente que esta brecha nos pone bastante incómodos entre lo que Andrés señalaba, la felicidad y la infelicidad. Y por otro lado, la búsqueda y la práctica de la virtud. Pero recordemos, Mario Mercado, que el Marqués de Sade ya nos señalaba algo que podría ser una crítica a Aristóteles, y es el naturalismo. En la naturaleza nadie nos prohíbe hacer las cosas malas, indebidas, incorrectas, y el hombre no está exento de ello. Entonces, si un hombre quiere matar a su prójimo y eso le produce felicidad, pues será lo correcto porque la naturaleza lo demanda. Pero en ese caso, lo que tú remarcabas, querido Mario, ¿cómo lo podríamos entender en esa cuestión de un buen hombre? De un hombre bueno en realidad. Pero el punto central me parece que lo toca de cierta forma el profesor Marco Antonio del Río, de que la ética aristotélica permite cierta flexibilidad. No digamos desde un punto de vista de que el individuo es lo absoluto, sino que el individuo es el que tiene la capacidad o tendría que tener la capacidad a partir de una especie de razonamiento justo, que es la razón justa, para llegar a ese punto medio, ¿no? Entonces, probablemente tipos admiradores como el del Marqués de Sade, su justo medio esté mucho más alejado que de otras personas que pasan por abstemios o todo tipo de cuestiones. Sin embargo, me parece que retomando un poco esa flexibilidad, yo puedo pensar, y cuando leía el libro, pensaba en que personas como Jeremy Bentham o como John Stuart Mill habían leído este libro para posteriormente crear una corriente filosófica como la que se plantea del utilitarismo. Es decir, en los primeros párrafos, Aristóteles plantea que, por ejemplo, un bien para un individuo y si ese bien es bueno para la ciudad, es decir, ese bien es mucho más hermoso y divino, no solo porque es para el individuo, sino para la población en general, ¿no? Entonces, Aristóteles, si bien toma en cuenta la flexibilidad
de encontrar el punto medio a través de la razón, no deja de lado la importancia de la comunidad. Y lo pienso en estos términos. Por ejemplo, uno podría estar de acuerdo sobre cuestiones de la libertad individual, de expresión, de locomoción, o, por ejemplo, en términos de la propiedad privada, ¿no? Pero me parece que a veces se plantean cuestiones que vale la pena repensar si bajo ciertos contextos y circunstancias eso tiene que ser, digamos, un valor inalterable. Es decir, pongamos por caso, en Santa Cruz vivimos en una ciudad que depende, por ejemplo, para salvaguardar entre un cuarto o la mitad de la población, ¿no?, del cordón ecológico. Pensemos en esos términos. Entonces, entendiendo que en el cordón ecológico, por ejemplo, hay una propiedad privada de algunos sujetos o de muchas familias, pongamos por caso, si ese cordón ecológico, por ejemplo, se hace uso de manera individual, a partir de esos derechos propietarios, sin tomar en cuenta los riesgos para la vida, la seguridad de las personas, bueno, probablemente vamos a tomar una mala decisión, me parece, en términos de seguridad y de vida, talar los árboles y construir condominios como se le plazca pues, a estas personas a partir de su propia moral o en todo caso, siendo mucho más concreto, a partir de su interés. Entonces, en este sentido, me parece que, por ejemplo, acciones políticas que probablemente para un liberal o para una persona que tiene abanderada la propiedad privada, la expropiación sea pues totalmente negativa. Sin embargo, si se entiende en un contexto como el que estoy planteando, donde la mitad de la población depende de su seguridad o en todo caso la vida de estas personas, ¿no es cierto? Probablemente la expropiación de ese tipo de situaciones o llegar a un consenso para evitar cierto tipo de actividades sea lo prudente, sea incluso el justo medio, ¿no? Entonces, lo planteo porque Aristóteles permite esa flexibilidad, ¿no? Desde el punto de vista de la ética. Lo mismo me parece que tiene que ver con los placeres. Él en muchos pasajes, por ejemplo, habla de las bondades de ciertos placeres y obviamente de los problemas que el exceso, como decía el profesor Marco Antonio del Río, pueden causar ciertos dolores y ciertas, evidentemente, eh, ciertos riesgos para la vida, no solamente del individuo, sino de la comunidad. En todo caso, la felicidad absoluta para Aristóteles tiene que ver con no solamente la actividad, porque la felicidad la habla en términos de actividad, no como una especie de condición. Es decir, yo tengo que formar algunas virtudes, encontrar qué es lo correcto para, digamos, ciertas cuestiones, y Aristóteles en muchos pasajes habla del problema de encontrar incluso conceptos que digan, bueno, ¿qué es el exceso o en todo caso el defecto, ¿no? De esos vicios, digamos, ¿no? Donde uno tendría que decidir por una virtud. Por lo complejo, porque no es algo, digamos, que sea sencillo. Depende de contexto, depende de conocimiento. Él en algunos momentos habla de la ignorancia y obviamente de decisiones a partir de que sean voluntarias o involuntarias. Y cuando no, en todo caso, por ejemplo, si uno daña a alguien, ¿no es cierto? Y por ejemplo, cuando daña a alguien, no siente, digamos, la empatía del daño, él no dice que es algo involuntario, él plantea que es por lo menos no voluntario. Es decir, para que sea algo involuntario, también tiene que ver la simpatía con el daño a la otra persona. Entonces, Aristóteles se da cuenta de esa complejidad y por ende, digamos, plantea cierta flexibilidad al momento de que cada individuo, digamos, tome esa, no necesariamente una decisión por su cuenta sin tomar en cuenta a los demás, sino que plantee cuál sería el justo medio a partir de aquello que como actividad le genera felicidad, pero con la tendencia de que esa felicidad llegue pues a una especie de felicidad, entre comillas, absoluta a partir de cierta contemplación, es decir, a partir de haber, digamos, ejercido esas virtudes y a partir de tener un espacio para seguir reflexionando, ¿no?, sobre los mismos actos y sobre los actos individuales o colectivos que se viven en esa sociedad, ¿no?
Resulta particularmente curioso que el contexto, pues, nos determine, en el término de Aristóteles, esa felicidad o infelicidad. Pues, seamos claros, un hombre que es libre no será de la misma mente virtuoso que un hombre esclavo, o un hombre rico que un hombre pobre, y un hombre frente a una mujer. El virtuosismo evidentemente será muy, muy distinto en cada uno de esos contextos particulares, pero como lo subrayaba Mario Mercado, pues se buscará esa felicidad absoluta. No obstante, Hielo, hay que pues puntualizar algunas cosas. También la felicidad frente a un mundo injusto nos puede llevar hacia la ira. Y habíamos citado hace un momento atrás a Marta Nussbaum con este libro hermoso que es La ira y el perdón, publicado en 2016, en donde nos señala, por ejemplo, que la ira puede jugar un papel como de justicia y de venganza o como un perdón alternativo que al final de cuentas pues a uno le satisfacerá de cierta manera o le producirá cierta felicidad por esa actitud de no de una cuestión de venganza evidente, sino por una cuestión de búsqueda de justicia frente a un acto injusto. En ese sentido, Yelo, ¿cómo nos podrías dar esta explicación de la ira y la felicidad en Marta Nussbaum, perdón? Bueno, Marta habla mucho de la ira como un sentimiento que es muchas veces inevitable. Al igual que Aristóteles entiende que la ira es generalmente o casi siempre es provocada por una injusticia o por un acto que, bueno, nosotros en el momento entendamos que es injusto o entendamos que es una ofensa contra nuestra persona o contra personas que nos parecen importantes o elementos que tal vez nosotros consideremos de valor. Eh, en ese sentido, la ira nos va a determinar, o por lo menos va a ser el inicio de la toma de conciencia de que evidentemente hay algo de que nos molesta, hay algo que nosotros consideramos gráficamente malo, y puede ser el inicio para poder determinar qué acciones nosotros en el futuro podemos considerarlas virtuosas o no. Pues si causaron ira en nosotros, pues obviamente nos ofendieron. En algún punto nosotros podemos decir, bueno, esta acción que me ofendió a mí, yo la puedo tomar en cuenta para no plasmarla en un futuro con otra persona. Me va a servir de aprendizaje, me va a servir para identificar el punto medio de cómo tengo yo que comportarme para evitar que esta ira se plantee, o sea, se presente en otras personas por mi culpa. En el mismo sentido, también nos permite trabajar un poco el carácter que Aristóteles nos habla, que también forma parte fundamental del punto más elevado de la amistad, y poder retener la ira, aprender a un poco a moderar, a templar el espíritu propio y saber reaccionar conforme amerite las circunstancias, entendiendo también, aplicando el ejemplo del profesor Marco Antonio, de que muchas veces la ira nos lleva a ser muy temerarios y, bueno, nosotros podemos olvidarnos y reaccionar de una forma en la cual posteriormente nos vamos a arrepentir. Entonces, la ira es un comienzo, seguramente la templanza, la racionalidad, el análisis será el camino propicio a seguir. Bien lo decía Aristóteles, una de las formas de identificar qué es bueno para nosotros y qué es bueno para nuestra felicidad es seguramente lo que eleve nuestro espíritu, y sin lugar a dudas el control de la ira eleva nuestro espíritu, pues nos ayuda a evitar metidas de pata que pueden ser eh, importantes en nuestro actuar y por supuesto con otras personas, porque además la ira generalmente, y esto lo afirma Marta, eh, tiende a ser más fuerte cuando la ofensa causada es producto de un acto de una persona que nosotros consideramos muy cercana, muy querida. Personas que generalmente de las cuales no esperamos ofensas. Entonces, pues ahí la ira será mucho más
profunda en nuestro sentimiento, en nuestro ser, y determinará reacciones que pueden ser considerables, sobre todo tomando en cuenta que la otra persona es cercana a nosotros o querida por nosotros. Pues la ofensa nos llevará a grandes reflexiones, sin lugar a duda. Eso es inconcebible en términos pues diferentes al que nosotros estamos planteando, porque uno se puede ofender fácilmente y decir pues acá cierro, apago las luces y me voy de casa. Sin embargo, Marco Antonio, Mario Mercado planteaba esto del razonamiento justo, que parte evidentemente de una posición bastante racionalista, la cual Aristóteles hace un despliegue maravilloso en ese libro. No obstante, en 1969, Max Horkheimer ya nos planteaba una cuestión contraria, que sería, por ejemplo, esa razón instrumental, ese eclipse de la razón que se empaña solamente para alcanzar algunos medios y, claro, dejar de por lado los fines últimos, que podría ser, por ejemplo, siguiendo a Aristóteles, la felicidad plena. ¿Será, Marco Antonio, que este razonamiento justo esté empañado por esa razón instrumental? Bueno, a ver, primero que vale la pena tener claro, digamos, como referencia, es que Aristóteles es un pensador, por usar un término técnico, teleológico. ¿Qué quiere decir esto? La palabra teleológico hace referencia a los fines que tiene, a lo que se quiere alcanzar, al objetivo que se quiere alcanzar. Normalmente en las sociedades modernas, ¿no?, la ciencia ha renunciado a la idea de buscarle fines últimos a las cosas. La idea del fin último se lo considera, con corrección, digamos, una cuestión metafísica, y la ciencia, no, las ciencias en todo su abanico no estarían para responder ese tipo de cosas. O sea, no hay preguntas sobre los fines últimos, o sea, o como se podría decir, el sentido último de la vida de las personas, si el universo tiene un sentido final, un fin último que alcanzar. La ciencia, desde el momento en que se concentra en el cómo se dan las cosas, renuncia a la pregunta del para qué se dan las cosas. Pero esa dicotomía que ha permitido el desarrollo vigoroso de la ciencia en los últimos 500, 600 años, ¿no? O sea, que lo que de alguna manera revela que es un camino correcto que ha seguido las sociedades modernas, por el éxito que se ha tenido en términos de transformar la vida de las personas en este último periodo de tiempo, pero es totalmente ajeno a la mentalidad de Aristóteles. Entonces, Aristóteles siempre razona en términos de los fines últimos, ¿no? Y en ese sentido, claro, dice, el fin último de la conducta, tanto de las personas como de una comunidad, es la felicidad, ¿no? O sea, entonces, partiendo de la felicidad, él retrocede. Ahora, esta cuestión de la conducta a partir del fin, que yo hacía referencia que en la ciencia se ha descartado, pero algunos sociólogos y pensadores modernos lo han empezado a recuperar para reflexionar que los seres humanos sí razonamos bajo ese modelo. O sea, el ser humano, de manera más o menos consciente o de manera más o menos inconsciente, pero de alguna manera se plantea el fin al cual se orienta su acción. Puede ser en términos de corto plazo o en términos de más largo plazo. Entonces, la idea de plantear los fines de la conducta humana, o sea, o los objetivos de la conducta humana, no son un tema menor, y para Aristóteles está en el centro de su sistema. Ahora bien, resulta muy interesante la referencia de Einar a la escuela de Frankfurt, ¿no?, a Horkheimer. ¿Por qué? Porque en realidad esta distinción entre razón instrumental que se concentra en los medios, o sea, también la tenemos en Aristóteles. Aristóteles, igual que Platón, muchas de sus reflexiones hacen referencia a las actividades de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el herrero, ¿no? Las funciones del herrero, la función del carpintero, la función del médico. Claro, y ahí la idea de la razón instrumental
dado el objetivo, ¿cómo lograr ese mejor objetivo? Es una pregunta absolutamente relevante. Y precisamente Aristóteles divide las virtudes, digamos, en dos grandes ramas, ¿no? Lo que podríamos llamar las virtudes morales, donde están la generosidad, la templanza, etcétera, ¿no? Que tienen que ver más con la conducta propiamente dicha del día a día, pero también están las virtudes llamadas intelectuales. Y en las virtudes intelectuales, él hace referencia, por ejemplo, a la prudencia, ¿no? Y a la sabiduría. Y la prudencia tiene que ver precisamente con la reflexión, digamos, de los objetivos, digamos, de corto plazo, por poner alguna referencia, ¿no? De la vida humana, ¿no? O sea, quiero lograr, a ver, quisiera, porque considero que me voy a enriquecer, viajar a otro país. Bueno, tengo que juntar dinero para eso. ¿Cómo junto ese dinero? Bueno, ahí tendré que llevar adelante una serie de acciones y esa racionalidad, ¿no? ¿Verdad? Esa racionalidad es la que de alguna manera entra en la virtud para Aristóteles de la prudencia o cualquier otro nombre que se le quiera dar, ¿no? O sea, mientras que la sabiduría es la virtud intelectual que tiene que ver con el fin último de la vida, ¿no? Que es la felicidad tal como la entiende Aristóteles, ¿no? Tal como él la va a terminar bosquejando. No es cualquier felicidad en términos genéricos. Vale la pena recordar que ahí Aristóteles distingue, podríamos decir, como tres tipos de felicidad, ¿no? O sea, cosas a las que los hombres, las personas tienden a buscar. Una es el placer, ¿no? O sea, la búsqueda de placeres, ¿no? Otra es la búsqueda de honores, más en el ámbito de la política o incluso en otros ámbitos de la vida, ¿no? Lograr que los demás tengan una opinión favorable de uno mismo. Pero claro, en ambos casos, Aristóteles dice, estas no son verdadera felicidad. ¿Y por qué? Porque sencillamente la búsqueda de los placeres son efímeros, no dan consistencia permanente. Hoy puedo tener una deliciosa cena y mañana no tenerla. Entonces, se vuelve una felicidad muy provisional. Y la búsqueda de los honores, el problema es que depende de la valoración de los otros, no depende de... Y en eso Aristóteles cultiva mucho la idea de que la vida feliz tiene que ver con un alto grado de autonomía. Yo para ser realmente feliz, verdaderamente feliz, no puedo estar dependiendo de la buena o mala opinión que tengan los demás. Entonces ahí es donde él opta por la vida contemplativa, por lo menos así se suele traducir, ¿no? Que tiene que ver con la idea de que el individuo, ¿no?, reflexiona sobre los fines últimos de la vida, lo que él quiere lograr y fundamentalmente el logro del conocimiento, ¿no? El logro del conocimiento. De un conocimiento además que no es instrumental, sino un conocimiento cuyo el saber que vale por sí mismo, ¿no? O sea, el conocimiento tiene un valor en sí mismo. El saber, el conocimiento y el saber vale y nos enriquece en la medida en que lo buscamos de manera desinteresada, el saber por el saber. Aristóteles, que hizo en realidad, esa forma de pensar, su forma de vida, dice, esa es la verdadera felicidad, ¿no? Esa es la verdadera felicidad. Y claro, en esa búsqueda de eso, la razón, ¿no? Como vemos, tanto en un plano, digamos, usando la terminología de la Escuela de Frankfurt, tanto instrumental como de fines últimos, está presente. O sea, Aristóteles en eso, digamos, por eso, digamos, es uno de los grandes filósofos de la historia. O sea, uno lo lee y vuelve a encontrar cosas y en alguna medida, ¿no?, muchas de las reflexiones posteriores, como dar vueltas sobre ciertos tópicos ya tratados por él. O sea, ¿no? Por supuesto, hay cosas que podemos decir podemos pensar que están más o menos desfasadas, pero hay elementos, y en este caso las reflexiones de ética de Aristóteles tienen una vigencia impresionante en mi modesto entender. Agradecemos a los que nos acompañan en esta noche: Carlos Augusto Aranda Herrera, Francisco Aguirre, Silvia Rodrigo, Rocío Ordóñez Neguerra, Andrés Lizazo, Pepito Palotes, Diego Miranda, Francisco Aguirre, Cilia Rocío Ordóñez, Sara Gabriel Urquizo, que manda como fan a Hielo, y también ahí a Jacqueline Yucra y Andrés Lizazo, que nos hace también ahí una puntualización sobre el príncipe, el hombre virtuoso como aquel hombre astuto. Todos los demás
nos mandan saludos en esta noche. Evidente, sí, tenemos que hablar, por ejemplo, sobre ese bien mayor, ese bien absoluto que es la felicidad, pues también, Andrés, tendremos que hablar sobre el mal. Y claro, nos lleva a preguntarnos sobre el mal, sobre todo con este libro que es el de Rudy Safransky, El mal o el drama de la libertad, que cito para poner una segunda ronda aquí y orientarnos sobre el mal. Y dice: no hace falta recurrir al diablo para entender el mal. El mal pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad. Podríamos cambiar también el hecho de que ese mal que nos puede producir, pues es esa búsqueda tanto de la libertad como de la felicidad. ¿Habrá, Andrés, algún tipo de relación entre esta libertad como drama de la naturaleza humana y esa búsqueda de la virtud, por tanto, que nos presenta Aristóteles como un bien posiblemente alcanzable, siguiendo evidentemente las normas y las costumbres? Es muy interesante lo que mencionas porque, haciendo referencia a este sentido del mal, inclusive recordando alguna línea por ahí de Fernando Pessoa, acerca de que pocos admiten ser malos, uno parece que viviera rodeado de semidioses, rara vez dice yo he sido malo. Peor aún en presente, si alguien admite, dice yo he sido malo, pero nunca dice yo soy malo. Al ser humano le cuesta admitir su maldad en presente. Y se relaciona a lo que mencionabas con esta idea de la maldad y además con esta idea de la, que no quiero decir autopercepción, porque hoy en día se ha desfigurado completamente ese término, pero sí de la imagen que el hombre tiene sobre sí mismo. Y esto es algo que trata muy bien Aristóteles. Justamente nos venimos pasando varios minutos hablando sobre esta idea de alcanzar la virtud, pero resulta que la virtud, como no estamos todavía como no estamos en el desarrollo de una filosofía religiosa, sino más bien humana, resulta que existe y hay que lidiar con este mal y hay que asumirlo, entenderlo, racionalmente luchar contra él y todo eso que seguramente es muy útil. Pero además hay que tener ciertas posturas y virtudes. Y hay una que es muy interesante que se nos estaba pasando, porque está más atrás en el libro, que es la idea de la magnanimidad. Fíjate que es tan extraño porque es un adjetivo, bueno, también puede ser usado como sustantivo, como el magnánimo, que pocas veces utilizamos en español. Y a mí siempre me hacen ruido esas cosas, porque las palabras que menos utilizamos de repente es porque sus conceptos son los que no solamente no entendemos, sino que parecemos haber puesto en un archivo como humanidad y como civilización. Referirse a alguien como magnánimo, en el sentido de lo que representa Aristóteles, tiene que ver con esa idea de no ser considerado, no considerarse menos, no considerarse un despojo y tampoco el extremo de la vanidad. Aquí se presenta una especie de paradoja. Entonces alguien que es magnánimo no podrá ir por la vida diciendo y gritando a los cuatro vientos que es un magnánimo, porque por definición caería en el error de ser un vanidoso. ¿Qué es este magnánimo? Este magnánimo básicamente es alguien que comprende esta realidad llena de mal y demás, y que sabe, y que intenta saber cómo actuar. Y es más, intenta hasta comportarse de una manera que sea buena. De hecho, lo menciona Aristóteles cuando menciona al magnánimo. El magnánimo tratará de no perturbar al otro para su ayuda. Y si lo hace, debe sentir hasta un poco de pena por estar molestando al otro. O sea, hoy día, obviamente hay personas que tratan de molestar menos al otro, pero hoy día parece que necesitamos siempre de alguien. Y ahora nos da pena no solamente pedir ayuda, sino directamente no nos da pena perturbar al otro. Por eso les digo que estos términos, si, como decía Marco Antonio, si los leemos a veces nos hacen redescubrir ciertas cosas de la conducta humana en el siglo XXI y resulta que es no es solamente que nos hemos olvidado de las palabras, sino que nos hemos olvidado lo que implica. El magnánimo también es un ser sincero, como dice Aristóteles. Es un ser que asume, por ejemplo, los riesgos de manera como son. El magnánimo, por ejemplo, no
frente a su comunidad, a su familia, a sus amigos, como decíamos hace rato, no va a inflar los riesgos, no va a decir, no, esto es demasiado peligroso y yo soy el que los puede salvar, ni por el contrario, lo va a minimizar, diciendo, no, tranquilos, yo sé por dónde vamos, no se preocupe, tampoco. Es alguien que mide los riesgos, es alguien que, por decirlo de alguna manera, empieza a apasionarse por medir las cosas con la verdad, con una justa verdad. Y eso es algo muy complicado. Hay un par de páginas más en las que se dedica a básicamente categorizar o a definir las características de este individuo magnámino. Y claro, y repito, está apegado también este magnámino a otra virtud, como bien decía también Marco Antonio, no se menciona valor, es una palabra virtud, que es el honor. El honor, pero no el honor solamente del reconocimiento público, que más bien es una consecuencia del otro, sino del honor que uno debe preservar. Hay un texto que siempre me olvido el nombre de eso, porque está en una revista, esta interesantísima revista digital española, Jotdown, que tiene que ver con el honor. Es cierto, ha habido siglos y épocas en la humanidad en que el honor ha sido la causante o la excusa para duelos y para un montón de cosas y hasta para guerras absurdas, pero el honor de verdad, ¿cuánto de importancia le damos hoy? ¿Cuánto de carga de lo que... No del qué dirán, eso no es otra cosa. Peor aún ese tema de redes, que cualquiera puede decir lo que quiere y escribir lo que quiere. Si no es otra cosa, cómo me proyecto frente al otro. Claro, y la idea del magnámino, que parece ahí lejana y hasta desconocida para el humano, es el intento, yo pienso, de Aristóteles de recordarnos, de tocarnos un poquito la puerta, jalarnos la oreja y decirnos, oye, tranquilo, porque hay esto. Y tu vanidad extrema, que no te van a dar el reconocimiento público, ni los títulos, ni menos aún tus likes, aquí en tu siglo XXI, pero tampoco la idea de pensar que no eres nada y que eres simplemente un despojo o un títere del otro. Entonces, por ahí va también algo muy interesante que es una enseñanza para hoy de Aristóteles en su Ética Nicómaco. Enseñanza valiosísima la que nos deja Aristóteles en sus páginas, y también tendríamos que hablar de la paideia, pero del sentido contrario, del vicio. Y aquí, claro, me remito a Elogio de la Educación de Mario Vargas Llosa, que dice lo siguiente. Mario, me permito leer, y dice: en una sociedad sin literatura, o en la que la literatura ha sido relegada como ciertos vicios inconfesables a los márgenes de la vida social y convertida poco menos que en un culto sectario, está condenado a barbarizarse espiritualmente y a comprometer su libertad. Aristóteles en ese caso nos habla que la virtud, el ser virtuoso, es algo práctico, lo que tú nos decías, Mario, pero habrá vicios, Mario, así vicios pero suculentos, como el ocio productivo, por ejemplo, que nos lleva a reflexionar sobre las páginas de Aristóteles. Bueno, yo pienso que los vicios de alguna forma eh, reinan la vida de muchas personas, capaz que de la mayoría. Y el mismo Aristóteles lo plantea, ¿no? En algunos momentos está el argumento de que si el hombre, tanto un hombre medianamente decente y el licencioso, ambos en circunstancias similares, buscan el placer, bueno, es porque existe algún bien, ¿no es cierto? Entonces, esa es, digamos, la complejidad que tiene que ver todo el ejercicio que él hace sobre encontrar cuál sería la virtud en los distintos ámbitos, ¿no? Y todo el análisis y las reflexiones que él evidentemente desarrolla. A mí me gustaría de repente tocar algunas cuestiones que capaz, bueno, hemos visto, la obra es extraordinaria, podríamos estar horas, días, semanas hablando, pero capaz que hay, digamos, algunas cuestiones para bajar, digamos, de cierta manera a alguien que podríamos encontrarlo como con reflexiones divinas, para bajarlo en términos terrenales. Para eso, evidentemente, tenemos que caer en una especie de anacronismo, ¿no? En algunos pasajes, por ejemplo, Aristóteles plantea de que la justicia tiene que ver con los humanos.
Hace poco se ha muerto también otro pensador como Franz de Waal, que evidentemente él ha encontrado que si bien, digamos, los animales o muchas especies de animales no contemplan, capaz que no conocen el concepto de justicia, pero sí que, digamos, tienen algunos elementos fisiológicos que permiten de manera intuitiva, si se quiere, destacar cuando existe un acto de injusticia o en todo caso de desigualdad. De cierta manera, esto tiene que ver con animales que tienen una fisiología cerebral que permite que convivan en comunidades, es decir, que sean animales sociales, muy similar a nosotros. Entonces, mucho de lo que nosotros teorizamos hoy en día tiene que ver con esas condiciones o propiedades fisiológicas que como especie humana las tenemos, ¿no? Y uno podría decir, llama mucho la atención porque, por ejemplo, según lo planteado por Jesús Mosterín, de lo que más escribió en su vida Aristóteles fue de los animales, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de un tema muy complejo, estamos hablando, vuelvo a repetir, estoy haciendo una especie de anacronismo, sin embargo, es para capaz dejar en este espacio también lo terrenal y las limitaciones que están, el contexto material de conocimiento para no poder desarrollar quizá ideas mucho más profundas sobre ciertas cuestiones. Eh, Eso, digamos, en cuestión de el tema de la justicia, ¿no? Probablemente ya pensadores como Adam Smith y David Hume hayan, por ejemplo, encontrado esta situación, ¿no? De que todo esto que estamos debatiendo de la ética, de la moral, de la justicia, tenga que ver con esas propiedades fisiológicas que nos permite sentir una especie de simpatía o empatía para poder, evidentemente, hablar y reflexionar sobre aquellas virtudes que nos permitirían alcanzar en una actividad la felicidad y, evidentemente, a partir de las virtudes que uno tendría que desarrollar, ¿no es cierto? Sin duda alguna, somos individuos que nos inclinamos por ser virtuosos, por ser cada vez mejores. Por lo menos eso tratamos. Aprovecho, evidente, a Andrés Lizazo que nos recomienda la obra El Príncipe, en donde Hielo, pues El Príncipe es un texto que marcará una corriente muy distinta a la de Aristóteles en términos políticos. Aristóteles nos dirá que tenemos que hacer el bien por sobre todas las cosas. Sin embargo, ya Maquiavelo, Hielo, nos apuntaba de que si hay que hacer el mal para conservar el trono, pues habrá que ejecutarlo. En ese sentido, Hielo, ¿cómo podríamos entender este príncipe de Maquiavelo como alguien que tiene que preservar algo y tiene que hacerlo bien? Es decir, al final de cuentas, el príncipe le da un sopapo a Aristóteles porque le dice, las costumbres del hombre también es hacer el mal, Hielo. Aristóteles al comienzo del libro que estamos tratando ahora, dice justamente que el fin de todos los actos del hombre es la búsqueda del bien. Y obviamente para Nicolás Maquiavelo el bien no va a ser específicamente la felicidad del individuo, sino será pues, la conservación del poder para el príncipe, ¿no? Entonces es lógico que todas las acciones que vaya a determinar que el príncipe se quede o mantenga o aumente su poder, pues van a estar consideradas como un relativo bien para el fin último que se busca. Y la gran diferencia aquí es el fin último, porque Aristóteles nos habla de la felicidad como el fin último. Pues Maquiavelo para el príncipe es mantener el poder, mantener en algún punto el status quo o aumentar su poder y su influencia de decisión sobre la sociedad. Y esto es importante señalarlo, sobre todo el fin último, porque bien nos decía Ayn Rand, la ética no es otra cosa que la guía
que el mapa que nos va a llevar hacia el objetivo último que tiene el ser humano. Para Aristóteles podrá ser la felicidad, para Maquiavelo podrá ser la conservación del poder, más allá de que dentro del mismo príncipe Maquiavelo acepta tácitamente de que existen algunas acciones que no son muy correctas, entendidas desde un punto de vista ético propio de la época. Entonces, es importante señalar eso, es importante señalar también que aquí también se suele confundir y se suele decir que la ética termina siendo en última instancia subjetiva, dependiendo de la persona, y ya Aristóteles nos muestra y nos dice, evidentemente puede haber cierto margen de movimiento, pero en última instancia es la felicidad lo que cuenta y sin vida no hay felicidad, entonces todo lo que vaya en contra de nuestra vida, pues no puede ser considerado como ético, no puede ser considerado como bueno. Y me quedo con eso y señalo y remarco ese aspecto porque nos va a permitir mostrar, argumentar y sobre todo defender la libertad del individuo, puesto que sin libertad no hay posibilidad alguna para encontrar la felicidad, peor aún para determinar qué es bueno o qué es malo. El hecho de la determinación de lo bueno o lo malo en un mundo libre, evidentemente, es algo provechoso, pero para todos. Marco Antonio, en 1998, Juan José Sebrelli publica El olvido de la razón, un libro ejemplar, donde señala, pues, desde manera crítica, lo que este olvido de la razón ha provocado en el mundo contemporáneo y más sobre todo en América Latina. Puntualizo una cosita ahí pequeña. Sebrelli dice, por ejemplo, que hay que haber este desafío del pensamiento crítico y hay que recuperar la importancia de este pensamiento y evidentemente de la racionalidad. Pregunto yo, Marco Antonio, ¿no será más bien que nos hemos olvidado de la virtud más que de la razón? Buena pregunta. Y yo siempre digo que las buenas preguntas son las que no tienen respuesta, aunque la respuesta está muy complicada. Yo diría, o sea, daría la impresión que hay algo de eso que tú mencionas, en el sentido, ¿no?, de que de alguna manera la ciencia, en sus diferentes variantes, tanto como ciencias puras como ciencias aplicadas, han tenido un enorme éxito, tanto en términos de su crecimiento, como en términos de las aplicaciones que se le han encontrando a la vida cotidiana y que han transformado nuestra forma de vivir, ¿no? O sea, si nosotros miramos, claro, por supuesto, no es solo el fruto de la ciencia, ¿no? Hay una serie de transformaciones sociales, de transformaciones económicas, tecnológicas, ¿no?, que han ido generando que nosotros vivamos en condiciones muy distintas a las de nuestros abuelos o de nuestros tatarabuelos. A mí me gusta, simplemente para bosquejar la importancia del cambio, la magnitud del cambio, tratar de pensar cómo vivían la gente en la época de Simón Bolívar, la época de la independencia, y compararla con 2000 años atrás, la época de Julio César. Y claro, uno se da cuenta que la gente se seguía moviendo en carretas, viajando a pie o a caballo o en mula, ¿verdad?, usando tracción animal para desplazarse. No, las batallas, si bien ya se han inventado las armas de fuego, pero todavía era importante en el último encuentro el uso de la arma blanca, por eso es que los próceres llevan espadas, ¿no?, porque se usaban en la batalla, ¿no? Una carga de caballería era una carga básicamente para derrotar al enemigo usando armas blancas. Y claro, si lo miramos hoy, no hay nada de eso. Entonces, en los últimos 200, 250 años ha habido una transformación brutal de la vida de las personas. Y un elemento clave ha sido que lo que ya había señalado con tanta lucidez Max Weber, ¿no?, el hecho de que cada vez más los hombres han utilizado la razón para ir confeccionando nuevos aparatos, nuevos equipos, pero también incluso en las formas de organización del trabajo, ¿no? Entonces, lo que la escuela de Frankfurt llamaba la razón instrumental ha impregnado nuestras vidas.
¿no? Impregnado en nuestro vida. Ahora hay dos dimensiones que son preocupantes. Primero, la primera es que la ciencia se ha vuelto algo tan técnico que prácticamente ha perdido contacto con el ciudadano común, ¿no? Pese a que nuestros bachilleres son bachilleres humanidades, pero llevan física, química, matemáticas, los elementos que ven ahí, que son lo más básico, porque tampoco da para más, no hace suficiente para que pueda ser una persona informada desde el punto de vista de lo que las ciencias están avanzando, ¿no? Entonces hay una insuficiencia. Entonces, de pronto, la ciencia avanza, pero la persona común, el ciudadano común, lo que les resta es creer por fe en lo que dice la ciencia, ¿no? La ciencia dice. Entonces, ya no es esa convicción que nace de la propia experiencia y del propio razonamiento, ¿no? De las propias facultades mentales. No, se vuelve una cuestión de segunda mano para el ciudadano común. Y ahí ese es un elemento que a mí me parece importante, que explica por qué hay, por ejemplo, normalmente alguien hubiera creído, y de hecho se pensaba, que con el avance de la ciencia, la secularización, o sea, el hecho de que la gente renuncia a cuestiones religiosas, iba a profundizar. Y es cierto, la gente ha dejado de asistir a las iglesias, a las confesiones tradicionales, pero va a otras dimensiones, va a cultos espirituales orientales, se introduce en lo que a veces despectivamente se llama sectas, etc. Entonces, la religiosidad popular sigue presente, aunque puede haber abandonado las iglesias, ¿no? Las iglesias tradicionales. Entonces, eso nos revela precisamente que en ciertas dimensiones de la vida humana moderna, la ciencia y por lo tanto la razón, diríamos la razón instrumental, ha echado, digamos, raíces profundas. Pero en la vida cotidiana no está ocurriendo eso. Entonces, por eso la pregunta me parece interesante, ¿no? Si ya en la conducta de las personas hace falta más las reflexiones que, por ejemplo, nos proporciona Aristóteles, ¿no? O sea, en ese sentido, la idea de la virtud, la idea de que las personas quieran ser mejores, no pasarla mejor, ¿no? En el sentido de satisfacer los apetitos más inmediatos de la alimentación y otros, ¿no? O sea, la búsqueda del placer. Aristóteles es muy crítico, y yo creo que con cualquier persona estaría de acuerdo en la futilidad de la búsqueda de la riqueza. La riqueza, mismo Aristóteles lo dice, es importante, cierto grado de bienestar económico, ¿no? Obviamente es un elemento del estar bien, ¿verdad? Digamos, es como un elemento base de cierta dimensión de la felicidad, pero no la agota. O sea, de hecho, si solo estamos en la búsqueda de eso, estamos pervirtiendo el asunto, ¿no? Y lo mismo lo que mencionábamos sobre los honores, ¿no? La búsqueda del prestigio, la búsqueda del honor, ¿no? Y Aristóteles en ese sentido dice, no, lo que usted tiene que hacer es buscar la perfección, ¿no? Cierto tipo de perfección, pero no basándose en esas cosas perentorias, transitorias, que hoy pueden estar muy bien y mañana no, ¿no? Entonces, a mí me parece que, ¿no? Me parece, en mi opinión, que el texto de Aristóteles es, más allá de que tiene un lenguaje un poquito enrevesado, ¿no? Porque no está pensado para el gran público, era un texto pensado para los alumnos de la propia escuela, del liceo, ¿no? Pero sin embargo tiene cosas muy, muy fascinantes, ¿no? Y esta reflexión, reitero, de la virtud, de tratar de ser mejor, es muy coherente con el mensaje socrático, es algo que vale la pena, ¿no? Y es algo que vale la pena conocer, las diferentes categorías que utiliza, ¿no? Esta distinción entre virtudes sociales, virtudes intelectuales, ¿no? Todo ese aparato conceptual que va desarrollando Aristóteles me parece de enorme riqueza. Y frente a la pregunta de Einar, sí, daría la impresión, cuando uno mira las sociedades modernas, que ya no hablamos en términos de virtudes, ¿no? En general, se habla de felicidad, se habla de valores, pero la idea de virtud es algo que se ha eclipsado. Y como muy bien señalaba Andrés, ¿no? Hay ciertas virtudes, por ejemplo, la magnanimidad, que no se menciona, no las usamos. ¿No? Y así se puede ir identificando una serie de antiguas, digamos, palabras que denotaban ciertas formas de ser de las personas, ¿no? En ese sentido,
hay una simplificación del lenguaje. Con decir es bueno, ¿no? Con decir es buena persona, parece que ya lo hemos dicho todo. No. O sea, ese ser bueno, ser buena persona, puede tener muchas dimensiones. Y una persona común y concreta puede tener fortaleza en algunas y debilidad en otras. Entonces, ahí la riqueza del léxico se vuelve relevante, ¿no? Pero nosotros, digamos, tengo la impresión que eso lo hemos perdido. Y digo, tengo la impresión porque lo veo en mí, o sea, lo veo en mi propia bagaje cultural, que ese tipo de expresiones no las uso, ¿no? Cuando nuestros padres, nuestros abuelos sí las usaban, ¿no? Entonces, por eso me parece que hay un empobrecimiento en nuestra capacidad de señalar los hábitos, las conductas, las virtudes, los vicios que afectan a los seres humanos. Agradecemos a todos por acompañarnos en este ciclo de lecturas críticas con el segundo libro elegido en el menú del Colegio Abierto de Filosofía con Ética a Nicómaco. Habíamos señalado a Maquiavelo en varias ocasiones esto como contrapunto, pues será nuestra tercera lectura crítica en este ciclo para una próxima sesión. Yo cierro con palabras finales. Por fortuna, estas reuniones no han sido ni por honor ni por interés, sino por una virtud intelectual entre amigos. Andrés Canseco, palabras finales. Muchas gracias, Einar. Sí, efectivamente, tampoco ha sido por la concupiscencia, otro término que hemos dejado de usar, no nos enriquecen, aunque si nos quieren donar tampoco nos enojamos. La reflexión final en este caso sobre Aristóteles, sobre el texto, tiene que ver con eso, ¿no? La idea de recuperar o de retornar hacia la grandeza de conceptos o de formas de abarcar y de enfocar ciertos conceptos desde hace tanto tiempo. Obviamente, como bien lo decían también, hay contextos, hay problemas diferentes, pero hay muchas cosas que también en las que seguimos siendo estos seres humanos, estos individuos y también estos seres sociales, y no nos hemos podido, y creo que nunca lo haremos, desligar de estas cosas. Inclusive, y con esto finalizo brevemente, no solamente en el fondo, sino en la forma. Mucho hemos hablado de varias cosas, pero no tanto de cómo las decimos. Y el mismo Aristóteles nos va a dar en este libro algo sobre aquello. El hombre del buen decir, el hombre del buen hablar, el donaire del buen decir, esa es la palabra, ¿no? O sea, ¿cómo nos expresamos? El hombre virtuoso no va a ser el que grita, no va a ser el que se queda callado, tiene que tener hasta tacto para eso. Pero no solamente en cuanto a tonos, sino en cuándo aparecer. Y nos dice, no hay que ser ni el bufón, porque el bufón no se lo va a tomar en serio, ni al vanidoso que cree que tener la razón, tampoco. Y volvemos a lo que decía hace rato, porque es lo que nos toca, aplica para el presente, aplica en estas cosas, no es necesario de repente que postemos sobre todo, pero tampoco que guardar silencio sobre algunas cosas, sobre todo si son de nuestro interés. Entonces creo que con ese último apunte que también menciona Aristóteles en el donaire del decir, me quedo yo en esta sesión hoy sobre la ética Nicómaco. Palabras finales, Mario Mercado. Bueno, me gustaría quedarme con lo importante que es tener ese espacio de ocio, de reflexión, eh, porque permite esa autonomía de pensamiento que si uno lo lleva de cierta forma en los términos aristotélicos, en esa especie de ámbito contemplativo, uno podría tener una vida mejor, no sé si buena, pero sí quizá un poco mejor en algunos aspectos que probablemente no caminan bien. Como se dijo anteriormente, más allá del señalamiento social, que independientemente me parece que de las obras que se lean, de todo el conocimiento que se tenga, siempre de alguna manera van a ejercer cierta presión externa en todo. Sin embargo, poder tener esos conceptos que plantean aquí nuestros amigos, tener más conceptos, es sin duda una mayor riqueza, no solamente intelectual, sino también espiritual, porque permitiría tener mejores, como no, herramientas
conceptuales en este caso, para probablemente profundizar sobre ciertas reflexiones que permitirían capaz encontrar ciertas virtudes que uno podría desarrollar, tomando en cuenta que las virtudes, y siguiendo con la felicidad planteada como Aristóteles, es una actividad, ¿no? Entonces, simplemente hoy, más que nunca, tenemos muchos libros, muchos pensadores, y obviamente sin dejar los clásicos, porque como hemos visto el día de hoy, siguen siendo obras perennes, ¿no? Por eso se les llamamos clásicos, porque hablan de cierta condición humana que por lo menos hasta ahora, de cierta forma, poco se ha alterado. Entonces, apruebo, digamos, aquella búsqueda de ese espacio para tener esa autonomía reflexiva, ¿no? Para tener, evidentemente, una vida un poco mejor. Palabras finales, Yellow Jaguar. Me quedo con la razón como medio para alcanzar la felicidad y determinar, en el caso específico, qué es una virtud por un hecho. La razón significa o requiere que nosotros estemos conscientes y estemos presentes en el momento en el cual vamos a tomar una decisión. Y hoy en día, en la era de la información, la mayor cantidad de personas vive en piloto automático, no vive de forma consciente. Adquieren creencias que no son propias, repiten cuestiones que no son razonadas, no son desde un punto de vista crítico. En la era de la información, en la era de la ciencia, ya hemos podido leer y descubrir a través de la neurociencia de que bueno, la libertad del ser humano está limitada por la cantidad de conocimiento y razonamiento crítico que él tenga. Y bueno, me quedo con eso porque desde hace más de 2000 años ya Aristóteles nos decía, a ver, para ser felices tienes que vivir una vida consciente, ¿no? O sea, tienes que tener una vida que no solamente intentes razonar las cosas, sino intentes razonarlas hacia un objetivo que es elevar tu espíritu y elevarte a vos mismo para poder alcanzar la felicidad, porque la felicidad desde el vicio es imposible, la felicidad desde el exceso es imposible, entonces yo me quedo con eso. Palabras finales, Marco Antonio del Río. Bueno, mira, mientras comentaba, ya ahora, a mí se me ha planteado sobre lo que quería decir algo muy, que me parece que vale la pena que lo comparta con usted. Recuerdo cuando empecé a conducir un vehículo, o sea, tenía que tener mis 5 sentidos, en qué momento hago el cambio, cómo mover el volante, cuándo voy a apretar el freno, cuándo tengo que apretar. Mi mente estaba totalmente absorbida por las diferentes operaciones que supone manejar. N años después disfruto manejar, ¿pero por qué? Porque manejo con el piloto automático, por usar la metáfora de Yellow, ¿verdad? No tengo que estar pensando, o sea, mi mente y mi cuerpo ya hacen los cambios, todo automático. Entonces yo me dejo llevar, puedo escuchar, puedo conversar, puedo escuchar música, qué sé yo. No tengo que estar ahí con toda la tensión que supone estar aprendiendo a manejar. O sea, ya uno así. Ahora, esta figura, fíjense ustedes, me parece que viene bien para un elemento clave de Aristóteles y que se expresa muy bien en un par de frases. Los buenos hábitos son virtudes, los malos hábitos son vicios. Porque Aristóteles claramente llega a la idea de que en realidad, por ejemplo, la honradez no se trata que en una circunstancia donde tengo yo la oportunidad de apropiarme de lo ajeno y no lo hago, soy honrado. No, no. Se trata que cuando repetidamente estoy en esas circunstancias, yo no me apropio de lo ajeno. Entonces, es en ese continuo donde ser honrado se me vuelve, por decirlo así, un hábito y va a empezar a configurar mi naturaleza. Y ahí es donde el hábito es virtud, ¿verdad? Entonces, lo que me parece interesante de esto es pensar precisamente que en el hombre virtuoso las buenas acciones operan en piloto automático. No tiene que estar pensando, te voy a hacer esto, me voy a portar bien. No, no.
directamente ya en su naturaleza. Y ahí es donde el sujeto se ha perfeccionado. Y Aristóteles nos diría, bueno, está avanzando, cuando llegue al término del periplo de su vida, podrá hacer una evaluación y podrá decir, he sido o soy feliz. Esperemos que nuestras virtudes viciosas sean compartidas por todos los que nos han acompañado en el Colegio Abierto de Filosofía. Nos vemos hasta el siguiente mes con una nueva lectura crítica que nos converga a todos. Saludos y buenas noches. Buenas noches.